Buenos días, amiguitos. Hoy día estaremos viajando por los lugares, provincias y ciudades donde Bernabé y Pablo estuvieron en su primer viaje misionero. Antes de todo, oremos para que Dios tenga el control de todo. Bendito Padre, te damos gracias por este día. Te pedimos que guardes y bendigas a cada niño que se encuentra aquí y nos ayudes a ser testigos fieles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saulo. ¿Se acuerdan de Saulo? Yo sé que muchos ya lo conocen y han escuchado esta historia que se encuentra en la Biblia. Saulo era un soldado romano, perseguidor de los cristianos, pues era muy celoso del cumplimiento de la ley en esos tiempos, hasta que Dios lo sorprendió camino a Damasco, donde se sometió y creyendo en él se dispuso a servirle como el apóstol de los gentiles. Recuperando la vista, con la intervención de Ananías por medio del Espíritu Santo, se bautizó y después de compartir con sus familiares y amigos las buenas nuevas, ya como nuevo creyente, se dirigió a la iglesia de Jerusalén a dar inicio a su nueva vida con Cristo. Pero no estaba solo, allí estaba Bernabé, el cual era un amigo fiel. En Hechos 11:24 dice: varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Este era el amigo de Pablo, el cual lo presentó a toda la congregación, convenciéndolos de que Pablo ya no era el hombre de antes, pues ellos lo miraban con mucho temor por sus acciones pasadas en contra de ellos. Luego viajaron a Antioquía, de donde ellos fueran enviados a su verdadera misión. Un día, cuando se encontraban reunidos, orando y ayunando, los profetas y maestros, entre los cuales se encontraba Bernabé, Simón, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo, les dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Ellos irían como misioneros llevando la palabra de Dios a países muy distantes y de muchas diferencias religiosas, cumplidores de la ley y en donde detestaban a los seguidores de Cristo, pues ellos traían otra enseñanza, una nueva doctrina, la cual se basaba en la gracia redentora de Cristo. Los viajes se realizaban en barcos y las travesías eran muy largas, podían tardar días, meses y hasta años, enfrentando las inclemencias del tiempo como las tormentas y los ciclones. En ese tiempo no había aviones ni buses cómodos como hay en hoy día, pero así todo ellos irían. Volviendo a la reunión de la iglesia, entonces, orando y ayunando, les impusieron las manos y los despidieron, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que se identificaban con ellos como hermanos y como creyentes, comprometiéndose a ser parte de un todo. Porque esta tarea, amiguitos, no solo es tarea de los pastores o los misioneros, es tarea de todos, de cada creyente como parte de la iglesia. Llegando a Chipre, el primer puerto de Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, no obteniendo así los resultados que ellos esperaban, pues tendrían muchos obstáculos y dificultades al empezar esta tarea. El doctor Lucas, autor del libro de Hechos, nos cuenta que no estaban solos y que había un joven que los acompañaba, Juan Marcos, sobrino de Bernabé, el cual, viendo las primeras dificultades y pensando que tal vez no era el tiempo de su llamado, desistió en seguir con ellos. Y luego, zarpando de Salamina, llevaron a Pafos, donde se despediría Juan Marcos regresándose a Jerusalén, y donde se encontrarían con un mago llamado Bar Jesús,
que era como un ayudante y consejero del procónsul Sergio Paulo. Varón prudente, dice la Biblia. Este Bar Jesús, o Elimas, como lo llamaban, era un falso profeta que evitaría a toda costa que el procónsul escuchara la palabra de Dios. Entonces Saulo, que ahora lo llamaban Pablo, y que estaba lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, le dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente quedó en oscuridad total y pedí ayuda para poder caminar. Entonces el procónsul, oyendo y viendo esto, creyó y quedó maravillado. Posteriormente, zarpando de Pafos, arribaron a Perge de Panfilia, un día de reposo, donde Pablo daría su primer discurso y donde hablaría sobre la gracia redentora de Cristo, diciéndoles: «Sabed pues, varones y hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree». Entonces la gente le rogaban a Bernabé y a Pablo que el siguiente día de reposo siguieran hablando de estas cosas, en las cuales se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, aceptándola, guardándola y difundiéndola por toda la provincia. Mientras los judíos la rechazaban e instigaban a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que se levantaran contra ellos, persiguiéndolos hasta expulsarlos de la ciudad. Entonces ellos, sacudiéndose el polvo de sus sandalias, huyeron a Iconio, donde, empleando la misma estrategia evangelizadora, primero a los judíos, esperando que como pueblo escogido por Dios abrazaran y aceptaran la palabra de Dios. Mas por el contrario, ellos cerraban sus corazones a la gracia redentora de Cristo, instigando al pueblo contra ellos. Pero aún en medio de todos estos problemas y dificultades, nadie podía detenerlos. Ellos terminarían y realizarían la tarea a la cual habían sido enviados. ¡Qué varones tan comprometidos y valientes! Y ahora se encuentran en Listra, donde Dios haría un milagro a través de Pablo, sanando a un paralítico de nacimiento y despertando así mucha curiosidad ante los paganos y judíos, los cuales ya no los veían como profetas enviados por Dios, sino como si fueran dioses, y hasta les habían puesto nombres. A Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste llevaba la palabra, haciéndoles homenajes y reconocimientos. Pero gracias a Dios, ellos tenían bien claro su rol en la evangelización y no se envanecieron en ello. Y rasgándose sus vestiduras, se lanzaron dentro de la multitud, diciéndoles: ¿por qué hacen esto? Nosotros somos semejantes a vosotros, de carne y hueso. Hemos venido a decirles que dejen sus vanidades e idolatrías y se alejen de toda religión falsa y se conviertan a Dios vivo y verdadero, al que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y viniendo judíos de Iconio y de Antioquía, llenándose de ira y de celos al ver que la gente les ofrecían sacrificios, ofrendas y todos los beneficios que recibían por los milagros, señales y prodigios que realizaba Pablo, persuadieron a las multitudes para apedrear a Pablo hasta que lo creyeron muerto
y arrostrándolo lo llevaron fuera de la ciudad. Pero los discípulos que le seguían a Pablo, rodeándolo y cuidando de él, lo ayudaron a ponerse en pie. ¿Y ustedes qué creen? Él siguió con su viaje como si nada hubiera pasado, volviendo a Listra, a Iconio y a Antioquía, donde se habían convertido muchas personas, para exhortarlos y animarlos que se mantengan en la fe, porque es necesario que padezcan un poco de tiempo para entrar al reino de los cielos, les decía. Versículo para memorizar. Repitan conmigo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Hechos 13:2. ¿Qué aprendemos, amiguitos? Sobre la amistad. Bernabé fue siempre un buen amigo de Pablo. Siempre estuvo con él en las buenas y en las malas. Seamos buenos amigos, sin envidia, sin celos ni peleas, orando y ayudando, sin competencias o pensando mal de los demás. ¿Estás siendo tú un buen amigo con los que te rodean? De la fidelidad de Dios. Que Dios no nos desecha, a pesar de nuestras fallas o debilidades que podamos tener. Él es un Dios de la segunda oportunidad. ¿Se acuerdan que Juan se desanimó en las primeras dificultades que tuvo como misionero y se regresó a casa? Veremos más adelante que es llamado nuevamente, e inclusive él es el que escribió el libro de San Marcos en el Nuevo Testamento que está en nuestra Biblia. Cuando somos llamados y enviados por Dios, como decía Pablo. No es el pastor o la iglesia o nosotros mismos los que decidimos. Es un llamado personal mediante nuestra comunión con Él, como lo tuvo Pablo. Si nosotros leemos constantemente, es decir, siempre, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, Él nos guía en nuestra lectura. Y siempre vamos a tener una respuesta sabia, como lo tuvo Jesús cuando fue tentado en el desierto. Siempre respondió con la palabra. Es la única que nos convence de pecado y nos lleva a la verdad. Pablo fue un perseguidor de los cristianos, pero también llegó a ser un siervo fiel al Señor. Fue apedreado, pero aún así siguió hablando de Jesús. Y sobre todo de su muerte y de su resurrección, con la cual somos bendecidos todos nosotros. Recuerden, amiguitos, no todos podemos viajar como los misioneros, pero podemos servir a Dios en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestros colegios, en nuestro vecindario y ahora por medio de las redes sociales, sin esperar beneficio o reconocimiento alguno. A Dios le importa el amor con que realizamos el trabajo y la actitud con la que lo damos. Él es soberano, todo lo sabe y todo lo ve y conoce nuestros corazones. Pidámosles un corazón puro, pero lleno de amor y disposición para dar. Que Dios los bendiga, amiguitos. Hasta la próxima clase. Chao.